must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El mundo, y todo dentro de él, es la conciencia del hombre condicionada y objetivada. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Entonces, es a la conciencia a quien debemos dirigirnos si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método de operar esta ley te permitirá lograr todo lo que desees en la vida. Armado con el conocimiento de cómo funciona esta ley, puedes construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única y sola realidad, no figurativamente sino realmente. Para explicarlo más claro, esta realidad puede ser comparada con un flujo que se divide en dos partes, el consciente y el subconsciente. Para operar inteligentemente la ley de la conciencia, es necesario entender la relación entre lo consciente y lo subconsciente. Lo consciente es personal y selectivo. Lo subconsciente es impersonal y no selectivo. Lo consciente es el reino del efecto. Lo subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculina y femenina de la conciencia. El consciente es masculino. El subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas en el subconsciente. El subconsciente recibe ideas y les da forma y expresión. Por esta ley, primero concibiendo una idea y luego imprimiendo la idea concebida en el subconsciente, todas las cosas evolucionan de la conciencia, y sin esta secuencia no hay nada hecho que sea hecho. El consciente imprime en el subconsciente, mientras el subconsciente expresa todo lo que se le imprime. El subconsciente no origina ideas, pero acepta como verdaderas aquellas que la mente consciente siente como verdaderas y de una manera que solo el subconsciente conoce, éste objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder para imaginar y sentir y su libertad para elegir la idea que abrigará, el hombre tiene control sobre su creación. El control del subconsciente se logra a través del control de tus ideas y sentimientos. El mecanismo de creación está escondido en la misma profundidad del subconsciente, el aspecto femenino o la matriz de la creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho existiendo dentro de sí mismo y al asumir esto procede para darle expresión. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo corre su curso como sentimiento y termina en una voluntad de actuar. Las ideas son impresas en el subconsciente a través del medio del sentimiento. Ninguna idea puede ser impresa en el subconsciente hasta que es sentida, pero una vez que es sentida, sea buena, mala o indiferente, debe ser expresada. Sentir es la única y sola manera a través de la cual las ideas son expresadas al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no controla sus sentimientos puede imprimir fácilmente al subconsciente con estados indeseados. Por controlar los sentimientos, no quiero decir reprimir o suprimir los sentimientos, sino más bien disciplinarse a uno mismo para imaginar y abrigar solo tales sentimientos que contribuyan a su felicidad. El control de los sentimientos es muy importante para una vida plena y feliz. Nunca abrigues un sentimiento indeseado ni apoyes ningún perjuicio de ninguna forma.
No te concentres en tus imperfecciones o en las de los demás. De otra manera, estarás imprimiendo al subconsciente con estas limitaciones. Lo que no quieres que te hagan, no sientas que te lo hacen a ti o a otro. Esta es la ley completa de para una vida plena y feliz. Todo lo demás es palabrería. Cada sentimiento hace una impresión subconsciente que debe ser expresada, a menos que sea contrarrestada por un sentimiento más poderoso de una naturaleza opuesta. El que domina de dos sentimientos es el que se expresa. Soy sano es un sentimiento más fuerte que seré sano. Sentir que seré es confesar que no lo soy. Yo soy es más fuerte que no lo soy. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para que el deseo se realice, debe sentirse como un estado donde ya es una realidad, en lugar de un estado donde no lo es. La sensación precede a la manifestación y es la fundación sobre la cual toda manifestación descansa. Sé cuidadoso de tus estados de ánimo y sentimientos, porque hay una conexión irrompible entre tus sentimientos y tu mundo visible. Tu cuerpo es un filtro emocional y soporta las marcas inconfundibles de tus emociones predominantes. Los disturbios emocionales, especialmente las emociones suprimidas, son las causas de toda enfermedad. El sentimiento intenso con respecto a algún perjuicio sin verbalizarse o expresarse es el comienzo de las enfermedades tanto en el cuerpo como en el ambiente. No abrigues el sentimiento de arrepentimiento o fracaso, porque la frustración o desapego de tu objetivo resulta en enfermedad. Piensa sintiendo solo en el estado que deseas realizar. Sentir la realidad del estado buscado y vivir y actuar desde esa convicción es la manera de todos los aparentes milagros. Todos los cambios de expresión se traen a través del cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda creación ocurre en el dominio del subconsciente. Lo que debes adquirir, entonces, es un control reflexivo del funcionamiento del subconsciente, es decir, el control de tus ideas y sentimientos. El azar o accidente no es responsable por las cosas que te ocurren, ni el destino predestinado es el autor de tu fortuna o tu desgracia. Las impresiones de tu subconsciente determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no respeta a las personas. El subconsciente no se preocupa por la verdad o falsedad de tu sentimiento. Siempre acepta como cierto aquello que tú sientes como verdadero. El sentimiento es el consentimiento del subconsciente respecto a la verdad de aquello que es declarado verdadero. Por esta cualidad del subconsciente, no hay nada imposible para el hombre. Lo que sea que la mente de un hombre pueda concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe objetivar. Tus sentimientos crean el patrón desde el cual tu mundo es creado y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca falla en expresar aquello que se le imprime. En el momento en que recibe una impresión, comienza a elaborar las formas de su expresión. Acepta el sentimiento impreso en él. Tu sentimiento, como un hecho existiendo dentro de sí mismo, e inmediatamente comienza a producir en el mundo exterior u objetivo lo que se asemeja exactamente a ese sentimiento. El subconsciente nunca modifica las creencias que el hombre acepta. Las expresa hasta en su último detalle, ya sean beneficiosas o no. Para imprimir el subconsciente con el estado deseable, debes asumir el sentimiento que sería tuyo si ya hubieras realizado tu deseo. Al definir tu objetivo, debes concernirte solo con el objetivo mismo. La forma de expresión o las dificultades involucradas no deben ser consideradas por ti. Lo que se piensa con sentimiento en cualquier estado se imprime en el subconsciente. Por lo tanto, si te concentras más que nada en las dificultades, barreras o retrasos, el subconsciente, por su naturaleza no selectiva,
acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como tu petición y procede a producirlos en tu mundo exterior. El subconsciente es la matriz de la creación. Recibe la idea en sí mismo a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea que recibe, pero siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente expresa la idea a imagen y semejanza del sentimiento que recibe. Sentir un estado de desesperanza o imposibilidad es imprimir al subconsciente con la idea de fallar. Aunque el subconsciente le sirve al hombre fielmente, no se debe deducir que la relación es la de un sirviente a su maestro como se concebía antiguamente. Los profetas antiguos lo llaman el esclavo y sirviente del hombre. San Pablo lo personificó como una mujer y dijo: la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. El subconsciente sirve al hombre y fielmente le da forma a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene un disgusto distintivo por la compulsión y responde a la persuasión en lugar de al comando. Consecuentemente, se parece a la esposa amorosa más que al sirviente. El esposo dirige a la esposa. Efesios capítulo 5. Puede no ser cierto del hombre y la mujer en su relación terrestre, pero es cierto del consciente y el subconsciente, o de los aspectos masculino y femenino de la conciencia. El misterio al cual Pablo se refería cuando escribió «Este es un gran misterio», aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo, y ellos dos han de ser uno en la carne. Es simplemente el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una e indivisa, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El consciente, objetivo, o aspecto masculino verdaderamente es la cabeza y domina al subconsciente, subjetivo, o aspecto femenino. Sin embargo, este liderazgo no es ese del tirano, sino del amante. Entonces, al asumir el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente se motiva para construir lo que se asemeje exactamente a tu asunción. Tus deseos no son aceptados subconscientemente hasta que asumes el sentimiento de su realidad, porque sólo a través del sentimiento es una idea aceptada subconscientemente y sólo a través de esta aceptación subconsciente puede ser expresada alguna vez. Es más fácil atribuirle tu sentimiento a eventos en el mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tu sentimiento. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja lo interior, como es adentro, es afuera. Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado desde el cielo, y el reino de los cielos está dentro de ti. Nada viene de afuera, todas las cosas vienen de adentro, del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que los contenidos de tu conciencia. Tu mundo en cada detalle es la conciencia objetivada. Los estados objetivos son testigos de las impresiones del subconsciente. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdadero aquello que tú sientes como verdadero, y debido a que la creación es el resultado de las impresiones del subconsciente, tú, por medio de tus sentimientos, determinas la creación. Ya eres aquello que deseas ser, y tu negativa a creer esto es la única razón por la que no lo ves. Buscar en el exterior por aquello que no sientes que eres es buscar en vano, porque nunca encontramos aquello que deseamos, encontramos solo aquello que somos. Resumiendo, expresas y tienes solo aquello de lo que eres consciente de ser o poseer. Al que tiene, se le da. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es la manera para la realización de tu deseo. La maestría del dominio de ti mismo sobre tus pensamientos y sentimientos es el mayor logro. Sin embargo, hasta que este dominio de ti mismo se alcance a la perfección, de modo que en lugar de apariencia
sientas todo lo que deseas sentir, usa el sueño y la oración para ayudarte en realizar tus estados deseados. Estas son dos puertas de enlace hacia el subconsciente. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in reveal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Ciertas palabras, al usarla por largo tiempo, acumulan tantas connotaciones extrañas que casi dejan de tener algún significado. Tal palabra es imaginación. Esta palabra está hecha para servir todo tipo de ideas, algunas de ellas directamente opuestas entre sí. Fantasía, pensamiento, alucinación, sospecha. Ciertamente su uso es tan amplio y sus significados son tan variados que la palabra imaginación no tiene una posición ni un significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, lo que significa que su perspectiva actual es muy restringida y por lo tanto no se iguala a su tarea. En el próximo respiro, le decimos que sus ideas son pura imaginación, implicando así que sus ideas son irracionales. Nos referimos a una persona celosa o desconfiada como víctima de su propia imaginación, queriendo decir que sus pensamientos son irreales. Un minuto más tarde, le rendimos un alto atributo a un hombre describiéndolo como un hombre de gran imaginación. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene un significado definitivo. Ni siquiera el diccionario nos brinda ayuda. Define imaginación como 1. El poder para representar o acto de la mente, el principio constructivo o creativo. 2. Un fantasma. 3. Una noción o creencia irracional. 4. Planear, conspirar o confabular involucrando una construcción mental. Yo identifico a la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace inevitable el perdón de los pecados y el logro de nuestras metas. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación y todas nuestras distorsiones de ella. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías, capítulo 53, versículo 3. La imaginación es la puerta de la realidad. Blake dijo: ¿el hombre es bien el arco de Dios o el fantasma de la tierra y del agua? Naturalmente, él es solo un órgano natural sujeto al sentido. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Eso es Dios mismo, el cuerpo divino. Jesús, nosotros somos sus miembros. No conozco una definición de imaginación más grandiosa y verdadera que la de Blake. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseamos ser. A través de la imaginación desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más íntimas, así como también las más casuales, se convierten en imaginativas, a medida que despertamos del misterio escondido por los siglos, que Cristo en nosotros es nuestra imaginación.
Entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos por la imaginación podemos decir que verdaderamente estamos viviendo. Quiero que este libro sea el trabajo más simple, claro, franco que yo pueda hacer, para que pueda alentarte a que funciones imaginativamente, para que puedas abrir tus ojos inmortales hacia el interior, hacia los mundos del pensamiento, donde tienes todos los deseos de tu corazón como grano maduro, blanco, listo para la cosecha. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para ser experimentada ahora. Pero hasta que no sintamos a Cristo como nuestra imaginación, no podremos experimentarla. El misterio escondido por los siglos, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27. Es tu imaginación. Este es el misterio por el cual estoy siempre esforzándome por entender más profundamente e impulsando a otros a hacerlo. La imaginación es nuestra redentora, el Señor de los cielos, nacido del hombre, pero no engendrado por el hombre. Cada hombre es María y debe darle nacimiento a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional para el hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan al llamarlo la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar el cómodo, pero falso anclaje de la tradición. Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés y, como la roca de Sión, provee el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad. Y todos aquellos que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo a esta verdad, transformarán el agua de significado psicológico en el vino del perdón. Entonces, como el buen samaritano, ellos lo verterán en las heridas de todos. El Hijo de Dios no será encontrado en la historia, ni en ninguna forma externa. Él solo puede ser encontrado en la imaginación de aquel en quien su presencia se hace manifiesta. Oh, si pudiera tu corazón ser un pesebre para su nacimiento. Dios volvería a ser un niño en la tierra. El hombre es el jardín en el cual este Hijo unigénito de Dios duerme. Él despierta a este Hijo elevando su imaginación hacia el cielo y vistiendo al hombre en estatura divina. Debemos continuar imaginando aún más alto de lo mejor que conocemos. El hombre, en el momento en que despierta a la vida imaginativa, debe enfrentarse a la prueba de la filiación. Padre, revela a tu Hijo en mí. Y le complace a Dios revelar a su Hijo en mí. Gálatas, capítulo 1, versículos 15 al 16. La prueba suprema de la filiación es el perdón de los pecados. La prueba de que tu imaginación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tu habilidad de perdonar el pecado. Pecar significa fallar al blanco en nuestra propia vida, quedarse corto en nuestro ideal, fallar en lograr el objetivo de uno. El perdón significa la identificación del hombre con su ideal u objetivo en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la habilidad del hombre de entrar y tomar parte de la naturaleza de su opuesto. Deje que el hombre débil diga, yo soy fuerte. Joel capítulo 3, versículo 10. Razonablemente, esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y tomar parte de la naturaleza de lo opuesto. Este concepto de Cristo Jesús como imaginación humana trae estas preguntas fundamentales.
¿Es la imaginación un poder suficiente no solo para permitirme asumir que soy fuerte, sino también capaz de ejecutar la idea por sí mismo? Supongamos que yo deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo, al imaginarme a mí mismo en tal estado y lugar, traer su realización física? Supongamos que yo no puedo pagar el viaje y supongamos que mi actual estatus social y económico se opone a la idea que yo quiero realizar. ¿Sería la imaginación por sí misma suficiente para encarnar estos deseos? La imaginación comprende la razón, y por razón me refiero a las deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿La imaginación reconoce el mundo externo de los hechos? En la forma práctica de la vida diaria, ¿es la imaginación una guía completa del comportamiento? Supongamos que yo soy capaz de actuar con imaginación continua, es decir, supongamos que soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido. ¿Mi asunción se convertirá en hecho? Y si se convierte en hecho, reflexionando, ¿debería yo encontrar que mis acciones durante el periodo de incubación han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no simplemente para asumir el sentimiento del deseo cumplido, sino también por sí misma es capaz de encarnar la idea? Después de asumir que ya soy lo que deseo ser, ¿debo continuamente guiarme por ideas y acciones razonables para poder traer el cumplimiento de mi asunción? La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en hecho, que la continua imaginación es suficiente para todas las cosas, y todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de continua imaginación. ¿No es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente, es decir, fe en su propia imaginación? La promesa, cree que has recibido y recibirás. Marcos, capítulo 11, versículo 24. ¿Acaso no es lo mismo que imagina que ya eres y lo serás? ¿No era un estado imaginado en el que Moisés se mantuvo firme como si estuviese viendo al invisible? Hebreos capítulo 11, versículo 27. ¿No fue por el poder de su propia imaginación que él se mantuvo firme? La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no depende de hechos externos. Los hechos son el fruto dando testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Él tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica. Donde el hombre natural de los sentidos ve un capullo, la imaginación ve una rosa totalmente florecida. La verdad no puede ser contenida por los hechos. A medida que despertamos a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacer que sea así. Que un verdadero juicio no debe conformarse con la realidad externa a la que se relaciona. El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo de los sentidos, el mundo de las apariencias, pero él sabe que el mundo interno de la continua imaginación es la fuerza por la cual el mundo externo de los sentidos, de apariencias, se manifiesta. Él ve el mundo externo y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que sucede en la imaginación del hombre, sin que el razonable hombre de los sentidos sea consciente de ello. Pero se da cuenta que cada hombre debe hacerse consciente de su actividad interna y ver la relación entre el mundo interno causal de la imaginación y el mundo externo sensorial de los efectos. Es una cosa maravillosa descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido y escapar de la cárcel que construye la ignorancia. El hombre real es una magnífica imaginación. Es este ser el que debe ser despertado. Despierta, tú que duermes. Levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará.
Efesios capítulo 5, versículo 14. En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, él realiza actos que en este nivel solo pueden ser llamados milagrosos. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación, tú no me escogiste a mí, yo te he escogido, Juan capítulo 15, versículo 16, él verá todo en pura objetividad sin ninguna relación subjetiva, sin darse cuenta que todo lo que él encuentra es parte de sí mismo. Él se rebela contra la idea de que ha elegido las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad a su propia actividad mental. El hombre debe creer firmemente que la realidad está dentro de él y no fuera. Aunque otros tengan cuerpos, una vida propia, su realidad está arraigada en ti, termina en ti, como la tuya termina en Dios. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scene of the past. Neville Goddard, 19 de mayo de 1969. El artista es Dios. Dios es el gran artista, y no hay arte tan adorable como el que se perfecciona en la fabricación de su imagen. Dios no tiene sino un irresistible objetivo, y ese es hacerte a su imagen, de modo que puedas reflejar e irradiar su gloria. En este nivel, sin embargo, Dios existe como la imaginación humana, pues la imaginación humana es el cuerpo divino llamado el Señor Jesús. Al más alto nivel, el gran arte de Dios está concentrado en la fabricación de su imagen. En este nivel Él, como tú, puede hacer lo mismo. Un amigo puede decir que le gustaría ser médico, otro amigo quiere ser un exitoso hombre de negocios o una bailarina. Cada deseo es una imagen. Como el artista descendido a este nivel, tú puedes formar imágenes de tus amigos, y si tú persistes en tu asunción, con el tiempo tus amigos irradiarán y reflejarán tu arte. Dios es el gran soñador en el hombre, retenido en un sueño mortal hasta que forma la imagen llamada Cristo en él mismo. Solo cuando Cristo es formado en el hombre, despertará él de su sueño de la vida. Ahora, en este nivel tú puedes ser retenido en un sueño también. Quizás te gustaría ser un gran artista. Ese es tu sueño, tu imagen. ¿Cómo te sentirías ahora mismo si lo fueras? ¿Puedes creer que tu asunción es verdadera, incluso aunque tu razón y sentidos lo nieguen? ¿Puedes persistir en tu imaginación como el nivel más alto de tu ser persiste en su imagen? Se nos ha dicho: cuando recéis, creed que lo habéis recibido y lo habréis recibido. La oración no es un montón de palabras vacías, sino la imaginación afianzada en el sentimiento. Cada domingo, la gente va a la iglesia, dicen la oración del Señor y salen del edificio exactamente igual que como entraron. Sus palabras estaban vacías, ya que ninguna oración fue respondida. Ahora van a dejar de rezar a sus degradados santos mitológicos
pues eso es lo que son todos los santos. El Salmo 115 describe a los llamados santos y nos dice que aquellos que creen en ellos son tan estúpidos como aquellos que los hacen y los venden. Mientras estoy aquí en este mundo, me preguntaba cómo haría para ser el artista que podía hacerme a imagen de un exitoso ministro de la palabra de Dios. Yo sabía que tendría que empezar al más alto nivel asumiendo que había finalizado lo que había empezado a hacer, y sabía que tendría que permanecer fiel a ese final, a esa imagen. Esto es lo que he hecho. Lo más creativo en nosotros es creer que una cosa pasa a la existencia objetiva. ¿Puedes creer que algo ya es objetivo para ti, incluso aunque tus ojos mortales no puedan verlo? ¿Puedes caminar absorto en la sensación de que es un hecho objetivo hasta que se convierta en eso? Así es como todo es traído a la existencia, pues todas las cosas existen en la imaginación humana, que es Dios mismo. La imaginación es el cuerpo divino llamado Jesús, el Señor. Si estás dispuesto a salir, sin preguntar a nadie si esto es cierto o equivocado, y te atreves a caminar en la asunción de que tu imagen es verdadera, llegará a suceder. Déjame compartir contigo una sencilla historia. Un amigo mío muy querido que vive en Nueva York había nacido en Rusia, en una familia judía muy pobre. Él sabía lo que era tener miedo cuando oía que los cosacos iban a venir, pues ellos quemaban las casas y causaban dolor por el mero placer de asustar a la gente. Joseph era el mayor de una familia de 5, un chico de no más de 9 o 10 años cuando su madre murió, dejando solo a su padre para mantener a su familia. El pequeño Joseph encontró un trabajo llevando dinero de un almacén al banco y habiéndolo cambiado en valores pequeños. Él nunca había sabido lo que era llevar zapatos, sino que envolvía sus pies en periódicos o cualquier cosa que pudiera encontrar para mantenerlos calientes. Su ropa provenía de la caridad, pero él, como todas las personas, trajo consigo su conocimiento innato cuando vino a este mundo. De manera que un día, mientras observaba al cajero cambiar el dinero que él traía, notó que las monedas grandes de cobre, cuando están enrolladas en papel, se parecían a las monedas de plata, incluso aunque su valor era ampliamente diferente. Entonces se dijo a sí mismo, ¿no sería maravilloso si él comete un error? Y en su imaginación, Joseph tomó el dinero enrollado a través de la ventana en la asunción de que el error estaba ya hecho. Luego volvió a la tienda, lleno de una sensación de alegría. La razón le decía que el error no estaba hecho, pero él pensaba en todas las cosas que podría comprar si tuviera el dinero. Compraría un par de pantalones, un par de zapatos, y comería hasta que el alimento le saliera por las orejas, algo que él no habría experimentado antes. Tuvo la satisfacción de andar esos muchos bloques con el estado de ánimo de tener lo que quería. Al día siguiente, cuando Joseph volvió al mismo empleado, el hombre cometió el error. Cuando Joseph dejó el banco, él forcejeaba consigo mismo, pero su pobreza y apuro eran mayores que su código ético, de modo que fue a otro banco y cambió el dinero al cambio correcto y se guardó el excedente. Esa noche, él se compró un par de pantalones, zapatos nuevos, y comió en un restaurante hasta que ya no pudo comer más. Me contó que aunque forcejeó con su conciencia durante toda la noche, no pudo justificar su acto, pero aprendió una lección. Aprendió que Sir Anthony Eden estaba en lo cierto cuando dijo: una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella,
se solidificará en un hecho. Sir Anthony no necesitaba posición o dinero, pero él conocía una ley que indudablemente él utilizó a través de los años. Hoy mi amigo Joseph es multimillonario. Estoy bastante seguro de que es mucho más rico en dólares y centavos del César que Anthony Eden, pues Joseph aprendió y vivió por este conocimiento. Él nunca apremia a sus clientes. Cuando están muy atrasados en el pago, Joseph se sienta a solas y mentalmente escribe una carta agradeciendo al cliente por la recepción de su cheque. Y dentro de 4 días, él lo recibe. Si la pobreza pudiera enseñar esta lección a todo el mundo, todos deberían ser igual de pobres. Joseph ahora vive en un apartamento en Nueva York, donde él paga $12,000 al año en renta, así como $45,000 de renta por su negocio en la calle. Él ahora tiene negocios en París, Puerto Rico y Brasil, pues aprendió cómo moverse. Dejando Rusia a los 16 años, Joseph encontró un trabajo conduciendo un camión de basura en Francia, donde aparentemente por accidente conoció a la gran bailarina Anna Pavlova. Ella le sugirió que siguiera los pasos de su padre e hiciera ropa interior para mujeres, lo cual hizo y es por lo que ahora es famoso. Te estoy pidiendo que hagas lo que Joseph hizo, pues te estoy enseñando un principio y lo dejo a tu elección y su riesgo. Yo he contado esta historia en el pasado y siempre ha habido alguien en la audiencia que me ha criticado por contarla, proclamando que yo estoy guiando a la gente a extraviarse. Yo he tenido siempre una sospecha, sin embargo, de que aquellos que son más locuaces en su crítica están justificando su propio comportamiento. No te estoy instando a olvidar los llamados códigos éticos, sino a decirte que todos nosotros comimos del árbol del bien y del mal y hemos sufrido desde entonces. No te estoy sugiriendo que salgas y robes a cualquiera, o que Joseph debería, como algunos han sugerido, devolver el dinero. Si lo hiciera, ¿a quién debería enviárselo? ¿A Stalin? Bueno, Stalin robó el país entero, no solo unas cuantas monedas como Joseph. No, Joseph ha dado decenas de miles de dólares para ayudar a los amigos y en obras de caridad, no para justificar su acto cuando niño, sino por la bondad de su corazón. Esta noche yo te doy un principio. Dios es el gran artista, que como tu propia maravillosa imaginación humana, está perfeccionando su obra a través de las edades, con la fabricación de su propia imagen en ti. ¿Tienes una imagen? Nómbrala. Ahora, ¿estás dispuesta simplemente a asumir que la tienes y esperar su objetivación? Cada imagen tiene su propia hora adecuada para madurar y florecer. Si tarda, espera, pues su aparición es segura y no será tarde. ¿Estás dispuesto a esperar por la felicidad que ahora buscas? ¿O vas a tratar de salir fuera y hacerlo así? Si estás dispuesto a aplicar este principio y a dejar que suceda, te convertirás en el exitoso hombre de negocios, médico, ministro o lo que sea que desees ser. Si asumieras tu deseo y vivieras ahí como si fuera verdad, ningún poder en la tierra puede impedir que se convierta en un hecho, porque tú eres Dios y tu único oponente eres tú mismo. No hay nada sino Dios. Pero el hombre, no sabiendo esto, crea oposición y la llama Satanás o el demonio, los cuales son igual de inexistentes que San Cristóbal. Millones creen en ellos y les dan un poder que no poseen, pero yo te insto a no creer en nada sino en Dios, que es tu propia maravillosa imaginación humana. Con el tiempo, tú partirás de este mundo,
ciertamente. Este es un mundo de muerte. Entonces, ¿por qué permanecer aquí para siempre? Tú jugarás tu papel aquí, mientras Dios forma su imagen en ti. Y cuando esa imagen esté completa, despertarás para nacer desde arriba. Entonces el niño aparecerá para señalar tu nacimiento y cumplir la promesa recogida en el libro de Isaías. En nosotros un niño ha nacido. 5 meses después, el Hijo de Dios te es dado como una señal de que la imagen es ahora perfecta. Cuando mires a la cara de tu hijo, David, te verás a ti mismo como la eterna juventud. Tú eres ahora Dios Padre, y Él es tu Hijo que te glorifica. Si tú pudieras verte maduro, verías al anciano de los días, cuyo Hijo es su imagen aún eternamente joven. Esa imagen está ahora siendo formada en ti y con el tiempo se objetivará. De modo que ten fe, que es nada más que la apropiación subjetiva de tu esperanza objetiva. Pon tu esperanza plenamente en la gracia que viene a ti cuando el Espíritu de Cristo esté ante ti y te llame Padre. En el capítulo 4 de Gálatas, Pablo habla de la formación de Cristo y se cuestiona a sí mismo diciendo: veo que estáis adorando días y meses, estaciones y años. Tengo miedo de que haya trabajado sobre vosotros en vano. Cuando yo veo a una persona que pienso que ha sobrepasado esos pequeños conceptos, regresar a imágenes y a días, meses, estaciones y años, y llamarlos santos, cuando no hay tal cosa en el reino de Dios, yo me siento como Pablo, que mi labor ha sido en vano. Cada momento de tiempo es santo, y donde quiera que tú estés, es santo. Puede ser un bar, pero es un lugar santo, porque tú estás ahí. Los demás pueden decir que no es cierto, pero yo te pregunto, ¿quién es el que está ahí? Dios. Y donde Dios esté, es un terreno santo. Esto es verdad de cada persona en el mundo, pero ellos no lo saben. Piensan que deben dejar a aquellos que aman y correr a la iglesia el domingo por la mañana. Y si no lo hacen a tiempo, han violado el deseo de Dios. Pero Dios desea que te quedes en casa y ames a tu familia. Y si ese día puedes aliviar la carga de tu esposa con los niños, hazlo. Si no puedes hacerlo tan bien como ella, hazlo a lo mejor de tu capacidad. Ella comprenderá y será bendecida por tu tratar de aliviar su carga de momento. Esto es mucho mejor que correr a alguna iglesia y rezar a dioses que no existen. Yo no te estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Alguna gente disfruta la comodidad y las amistades que encuentra ahí. Disfrutan la hora del café después de la reunión, quizás más que el servicio religioso. Muchos esperan encontrar un compañero ahí, pero eso no es de lo que estoy hablando. Yo te estoy hablando del gran artista. Su nombre es Yo Soy, pues Él es tu propia maravillosa conciencia de ser. En este nivel del César, sigue el mismo patrón que el nivel más alto de nuestra conciencia de ser está siguiendo. Como unidad colectiva, juntos teníamos una imagen. Nuestra imagen era hacer al hombre como nosotros. Luego nos volvimos esclavos en este sueño mortal y ahora sufrimos amnesia. Pero el hombre celestial que verdaderamente somos no romperá su compromiso. Él permanece atado por sus sueños mortales de bien y mal hasta que forma su imagen en él mismo. Cada estado en el que tú eliges entrar será registrado y añadido, mientras él permanece fiel a esa imagen divina. Y cuando la imagen aparezca, tú verás a David, el cristificado ungido. Yo he encontrado a mi ungido, a mi elegido, a mi recién nacido, y él me ha llamado Padre. Él me ha llamado Dios, la roca de su salvación. Esto es verdad,
pues yo le traje a la existencia. Ahora puedo partir en paz, pues he hecho exactamente lo que me prometí a mí mismo a hacer en el principio del tiempo. Se nos ha enseñado desde el estado primitivo que eso que Él es fue deseo hasta que Él fuera. Yo deseé hacer a un hombre a mi propia imagen. No me desvié de mi deseo, sino que mantuve esa visión ante mí constantemente. No importa lo que hiciera en los niveles inferiores de mi ser, yo lo hice cuadrar todo, pues todas las cosas funcionan para bien, para el que ama al Señor, que es el ser más alto del individuo. Esta noche, cada deseo de tu corazón es posible de alcanzar. No dejes que nadie te diga lo que debes desear, pues todas las cosas son tuyas para apropiártelas ahora. Una amiga compartió una serie de visiones suyas conmigo. Ella quiere ser compositora, y yo le diría ahora mismo, tú puedes ser tan grande como desees ser. En una de sus visiones, ella se encontró en compañía de Chopin, que estuvo mostrándole cómo componer. Parecían estar andando encima de un cuerpo de agua, y mientras ella miraba el agua, era no solo el sujeto, sino la inspiración de la composición. Esta joven ahora, en su adolescencia, compartió esta fantástica visión conmigo. En otro sueño, a ella se le dijo que leyera el libro de Números. Bueno, en el capítulo 12 de Números es donde se nos dice que Dios te habla en sueños y se hace conocido en la visión. Cuando la visión irrumpe en el lenguaje, la presencia de la deidad es afirmada. En su visión, el espíritu de Chopin le estaba diciendo, incluso aunque no le vio la cara, cómo componer. Tú no ves la cara inmediatamente. De hecho, la cara real no la verás hasta que el Hijo aparece. Justo antes de eso verás al Señor resucitado y te fusionarás con Él. Y cuando su Hijo aparezca, te verás a ti mismo hecho joven. David es la imagen del ser que se fusiona contigo, solo que joven. En la eterna juventud es tu Hijo, el que siempre hizo tu voluntad. En la visión de mi amiga, ella estaba con Chopin, siendo una pianista por naturaleza. ¿Qué mejor instructor podría tener? Ella está siendo instruida espiritualmente, pues ella es el espíritu de Chopin, ya que en el fondo de su alma ellos son uno. Cualquiera que tu inspiración pueda ser, tú sacarás de ti mismo eso que tú has asumido que quieres ser. Si a tu ojo mental una cierta persona es grande y tú quieres ser tan grande como él, tú lo sacarás a él de ti mismo para instruirte. Estás solo instruyéndote a ti mismo. Sin embargo, pues cada visión tiene lugar dentro de la imaginación humana. Todo lo que tú contemplas, aunque parezca fuera, está dentro de tu imaginación, de la cual este mundo de mortandad no es sino una sombra. Elige una imagen que te gustaría expresar. Siente que tú eres esa imagen. Entonces, apropiatela para que pueda aparecer en tu mundo de sombras. Haz eso y estás rezando. Pues rezar es tu propia maravillosa imaginación humana, impregnada de sentimiento. Podría contarte historia tras historia de aquellos que se han impregnado con la sensación de tener su deseo y lo obtuvieron. Siente el anillo de boda, si ese es tu deseo. Siente la emoción del aplauso o la alegría de un niño en tus brazos. Cualquier cosa es posible
si tú puedes sentirla. Pero si vas a utilizar la razón, nunca sucederá, porque el fracaso se convierte en tu imagen. Tú no te das cuenta, pero hay dos tú, y es tu yo más profundo el que te dice que no puede suceder. Pero ninguna creencia real puede nunca ser reprimida mucho tiempo, pues tu convicción interna debe encontrar alguna residencia externa objetiva y lo hará. ¿Cuál es tu convicción profunda esta noche? ¿Cuál es la verdadera imagen que tú mismo crees tener? ¿Es la de que eres un fracaso o un éxito? Si crees en los titulares del periódico tendrás miedo, pues ellos prosperan con las crisis. ¿Sabes que hay gente que solo escribe titulares? Las buenas noticias son puestas siempre en la página 10, pero si la noticia es atemorizante, se encontrará impresa en la cabecera. Nuestros muchachos están camino a la luna esta noche. Su viaje constituye la primera página hoy, pero si algo violento sucede mañana, el acto violento obtendrá los titulares y no nuestro excitante viaje a la luna. Ignora los titulares y permanece fiel a tu imagen. ¿Qué quieres realmente? No intentes decirme que va a ser difícil, porque tus mismas palabras bloquean su cumplimiento. ¿Puedes creer que todas las cosas son posibles para Dios? Nadie habría apostado un penique por mí cuando dejé la pequeña isla de Barbados a los 17 años, después de haber expresado un deseo de ser ministro de la palabra de Dios. Y letrado como yo era, y aún soy en el sentido formal de la palabra, ¿quién creería que la palabra de Dios se me revelaría a mí? Pero mi único deseo acuciante era tener una verdadera visión, porque yo sabía que un hombre se convierte en lo que él contempla. Yo no quería que la visión fuera falsa, incluso si me era dada por algún gigante con muchos grados, porque yo no podría aceptar la visión que él sigue. Yo quería que la verdad se me revelara a mí, pues si es verdad que un hombre se convierte en lo que contempla, entonces yo quería contemplar la verdad para convertirme en ella, y lo he hecho. Cuando te hablo de David, yo hablo de la verdad revelada, y no de algo que encontré en un libro. Los rabinos, ministros y curas niegan mis palabras, porque no son lo que ellos estuvieron enseñando. Llevan sus propios conceptos erróneos prefabricados de escrituras a escrituras, y no pueden entender las palabras de uno que ha sido testigo de la verdad de la palabra de Dios. Yo encontré la verdad como Pablo lo hizo. No vino de un hombre, ni tampoco fui enseñado por un hombre, sino que vino a mí a través de una revelación, que fue el desvelamiento de Dios dentro de mí. Ese desvelamiento ocurrió cuando me enfrenté y fusioné con el Señor resucitado. Mientras estés aquí, no descuides el mundo del César. Tienes que pagar la renta, comprar comida y ropa. No dejes que nadie te diga que esto es sórdido. Debes hacerlo mientras estés aquí. Debes rendir al César lo que es del César. Olvida el concepto de que Jesús obtuvo comida del aire, pues eso no es verdad. El hombre en quien el patrón despertó trabajó como tú y yo lo hacemos.
Y si piensas que estoy siendo imprudente sobre esto, lee los 2 primeros versos del capítulo 8 de Lucas, donde él afirma que fue mantenido por 3 mujeres de su propia hacienda. Cuando Pablo comenzó a contar las visiones mientras se desarrollaban en él, dijo: yo me gano mi propio pan. Él no obtuvo ningún pan de la atmósfera, sino que trabajó como un hombre, mientras trataba de convencer a todo el mundo de que ellos despertarían para descubrir que eran Dios. Y todo lo que se dice de él en el Evangelio lo experimentarían ellos personalmente. Yo te estoy contando lo que sé desde la experiencia. No estoy teorizando. No estoy especulando. Espero, por tanto, que así me creas, para que cuando parta de este mundo no olvides mi mensaje. Puedo decirte, tú puedes pensar que has vacilado en la formación de esa imagen que te propusiste hacer en el principio, pero no lo has hecho, pues la profundidad de tu ser y mi ser son una, y esa hermandad no ha fallado ni una sola vez. Él acordó en el principio soñar este sueño de la vida en conjunto. Esto lo hemos hecho y continuaremos haciéndolo hasta que la imagen esté formada en cada uno de nosotros. Ahora, entremos en el silencio. Traducido por Javier Encina. Voz: Ana Hilda.